¿Qué está pasando con la ley del solo sí es sí? Nosotras o nuestra intención con este directo, Altamira, es que la gente profana, la gente que no tiene mucha idea de derecho, cualquier persona lo pueda entender porque es, es un poco increíble lo que está pasando. Entonces, no se nos ocurría a nadie mejor, ¿verdad, Teresa?, que Altamira Sí. para preguntarle qué es lo que está pasando. Sí, y de hecho muchas Bueno, gracias por este hueco que nos has hecho y las gracias os las doy yo por permitirme hablar un poquito de este tema, que es un tema que yo creo que es muy importante. es que en verdad con este tema hay como mucha gente muy equivocada. Por una parte hay gente que no entiende lo que está pasando y luego hay por otra parte gente que no sabe diferenciar entre la crítica legítima que se puede hacer a la ley y la crítica personal que se le pueda estar haciendo a Irene Montero por otros motivos. Y a nosotros nos gustaría Sí. saber a nivel legal qué es lo que está pasando. La ley es compleja, es una ley compleja y es una ley que tiene aspectos positivos y es una ley que tiene también aspectos que no son positivos desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. ¿Qué aspectos positivos tiene la ley? Pues fundamentalmente que equipara en cuanto a derechos al acceso a recursos a las víctimas de los delitos sexuales con las víctimas de la violencia machista. ¿Eh? Y eso es importante porque el acceso a tener una asesoría psicológica, una asesoría jurídica, eso es muy importante. Por tanto, ese contenido de la ley no lo podemos olvidar. De todas maneras, está sin dotar económicamente. Es decir, que eso Anda. todavía no hemos empezado a ver esas consecuencias positivas, ¿no? Pero tiene otras consecuencias negativas. Se dice que son indeseadas y yo no estoy de acuerdo con esto, porque esas consecuencias negativas se derivan de que a conciencia se ha acordado, se ha legislado una reducción de las penas en determinados casos para los delitos sexuales. Esa reducción de las penas, que las vimos quienes pudimos ver el anteproyecto de ley y el proyecto de ley, y que se advirtió al ministerio proponente de esta ley, desde TEMI se advirtió 2 veces, desde el Consejo General del Poder Judicial, creo que también el Consejo de Estado se dijo, ojo, que aquí hay una reducción de penas para delitos sexuales. No se hizo caso. No se hizo caso porque además esa reducción de penas está, creo yo, desde Podemos teorizada, desde el antipunitivismo. Bien, es una posición política, pero yo quiero criticarlo, porque es un antipunitivismo que afecta fundamentalmente a los delitos de los que las mujeres son normalmente las víctimas. Es decir, afecta a los delitos sexuales y afecta también a las denuncias por violencia machista a ese tipo de delitos porque han hecho pública esa posición en alguna ocasión. Entonces, si no crees en la cárcel, no crees para ningún tipo de delitos, pero que quienes Curioso. resulten beneficiados sean los varones de ese antipunitivismo, yo estoy muy en desacuerdo y yo no creo tampoco en el sistema penitenciario actual como un sistema que ocasione una reinserción, porque yo creo que hay muchas cosas que hay que mejorar y muchas cosas que hacer. Pero claro, hay que pensar no solo en el delincuente, es que hay que pensar en la víctima. Claro. Están cayendo en lo mismo en que habitualmente se cae. Las víctimas no pintan nada en el sistema judicial. Para que lo entendamos un poco, a mí me gustaría preguntarte, has explicado, ¿no?, que hay una parte de la ley que es positiva, pero a mí me gustaría saber, porque todo esto emana también de un sentimiento en las calles, quizá de la sentencia de la manada, de aquella proclama feminista de no es abuso, es violación, del tema del abuso y de la agresión sexual en nuestro código y me gustaría saber si la ley es pertinente, o sea, si era necesaria o necesitábamos una ley, porque estos días estamos escuchando mucho que hay que proteger el corazón de la ley, hay que proteger el tema del consentimiento. Solo hay una cosa en la que no estoy dispuesta a ceder.
El cambio del modelo, la vuelta al esquema penal de la violencia o la intimidación. El consentimiento ha llegado para quedarse. Yo quiero preguntarte, Altamira, ¿es que nuestras leyes antes no estaban recogido el tema del consentimiento en ellas? Sí, evidentemente. Desde el corazón del Código Penal, la definición del delito de abusos deshonestos y la definición del delito de agresiones sexuales está contemplado el consentimiento, de tal manera que el delito de abusos deshonestos era aquella conducta en la que no había consentimiento, pero tampoco había violencia ni intimidación, y los delitos de agresión sexual eran aquellos en los que no había consentimiento y había violencia o intimidación. Por tanto, el consentimiento estaba presente en los delitos sexuales. Tiene que penar con una pena más grave los hechos que son más graves. Es que es algo básico en nuestro modelo y en nuestro sistema penal. Esto no es volver a modelos anteriores. Mantenemos la unificación y mantenemos la fórmula del consentimiento, que ya digo que además el consentimiento, esto que no haga falta probar el consentimiento cuando concurren determinadas circunstancias, es una novedad absoluta, una novedad increíble que va a facilitar muchísimo las pruebas en los procedimientos. Y se lo digo porque yo vengo de ese mundo y en los casos en los que el agresor decía que la relación se había consentido, si era consentida, y la víctima decía que no había consentido, se producía había que probar, y eso sí que era un calvario probatorio para la víctima, porque todo recaía sobre ella. Pero ahora no, ahora si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento. De todas maneras, hay un aspecto que, si se aplicara correctamente, a mí me parece bien. A mí me parece bien poner el acento en el consentimiento y no tanto en si te has resistido o no te has resistido. Eso es. A mí me parece bien desde el punto de vista, digamos, educacional, desde el punto de vista ejemplarizante, que es lo que tienen que buscar los jueces y en lo que tenemos que indagar los abogados y el resto, fiscales, etcétera, es no tanto si te has resistido, sino tú has querido. ¡Ay! Pero eso no es tanto consentido. Claro, tú has deseado tener esa relación. Ahora, tal y como está recogido en la ley del solo sí es sí, que ha contado con el rechazo del Poder Judicial, tenemos que ver cómo se va a aplicar, qué aplicación se va a hacer de esto. Claro, es que con la ley anterior había ya sentencias del Tribunal Supremo que decían que si no había consentimiento era delito. O sea que el consentimiento estaba en la letra de la ley y en la jurisprudencia también. Ahora, a mí no me parece mal, sinceramente, el hacer... hay un aspecto educacional también de las leyes, ¿no? Es decir, señoras, señores, que es que lo esencial para que haya un ilícito penal es que una persona no haya querido y se haya visto obligada con la fuerza moral o con la fuerza física o psicológica, la que sea, se haya visto obligada a tener unas relaciones que no quería tener. El problema será después de prueba. Según esto que estás hablando, y creo que ahí entra otra crítica bastante legítima a esta ley, es que entonces la prostitución tendría que haber entrado en la ley como una forma de abuso. Desde Temis lo planteamos y desde más sectores que se escribieron artículos, se dijo, no, claro, es que es una contradicción. Una ley que se titula de garantía de libertad sexual que no aborde una forma de violencia sexual tan extendida como es la prostitución, ¿no? Eso es. Y bueno, y de hecho el Partido Socialista hizo enmiendas para incluir medidas abolicionistas de la prostitución en esta ley, enmiendas que luego retiró, sin que entendamos bien por qué. Es verdad que luego presentó una proposición de ley con el mismo contenido que aquellas enmiendas que había retirado, pero esa proposición de ley, que yo sepa, no está caminando. Me preguntabas del delito de abusos deshonestos. Yo también estoy de acuerdo con que haya desaparecido del Código Penal. Mirad, solo se abusa de los objetos,
no se abusa de las personas. Por tanto, ese título de delito de abusos deshonestos a mí me recuerda muy mucho a los delitos contra la honestidad que teníamos en el Código Penal hasta el año 1989. Ajá. De ese título en el que se encajaban todos los artículos, las mujeres prostituidas no eran víctimas de delito, Claro, porque no tenían deshonestas. honestidad. En las calles, cuando se gritaba contra la justicia y se denominaba ahí una justicia patriarcal, con la sentencia de la manada, cuando se decía no es abuso, es violación, lo que se estaba criticando no era lo que parece que se estaba criticando, lo que se estaba diciendo básicamente era lo que acabas de explicar, que a las mujeres no se nos abusa como si fuéramos cosas, y sobre todo la idea de qué es violencia. ¿Qué es violencia, no? ¿Es que acaso un pederasta que no tiene que utilizar la fuerza física para agredir a un niño, por eso estaba tipificado como abuso, no era una violación? Claro, Esto claro. era lo que criticábamos, ¿no? Las feministas. Claro, y que una violación se pudiera solventar como un abuso. Se criticaba precisamente que se entendiera que la violencia es que te den un puñetazo, o la violencia es que te golpeen para obligarte, para forzarte, que tú te tengas que resistir, o sea, que tengas que ejercer una resistencia activa a la violación para entender que estamos en un campo de agresión sexual. Esto era lo que se criticaba y se decía, no, esto no puede ser así, o sea, ser penetrada, ser tocada cuando no quieres es violencia en sí mismo. La reforma yo creo que sí que es pertinente. Es pertinente para aclarar esto que estás diciendo, pero fíjate que con el Código Penal lo que la Audiencia y el Tribunal Superior de Navarra entendieron que no podía ser una violación, que era un abuso, sin embargo el Tribunal Supremo entendió que era una violación. Pero para evitar otras sentencias posteriores en el mismo sentido, por eso es pertinente la modificación, la reforma del Código Penal. Claro, es que yo ahí siempre tengo la duda de si es un tema de necesitar más legislación o de que los aplicadores y las aplicadoras de la ley tengan la suficiente perspectiva para entender que 5 contra 1 siempre es violencia, que la intimidación es violencia y que no necesita haber una violencia específica física, aunque también ahí de nuevo entraría el tema de la prostitución, ¿no? Pero realmente falta legislación, o sea, con esta ley vamos a solventar estos problemas de los que tenemos con los aplicadores de la ley que aplican, como por ejemplo el juez Holgorio, dicen que había regocijo y jolgorio en una violación a una chavala en un portal. Claro, a ver, si pensamos en porcentajes, a lo mejor la ley es un 30%, pero el 70% también es la perspectiva con los ojos con los que se lee la ley, los ojos con los que se valoran las pruebas, y eso es fundamental. Es fundamental porque si no tienes una perspectiva igualitaria, si en tu enjuiciamiento, y me refiero a los jueces, pesan más los estereotipos o los prejuicios que la letra de la ley, puedes tener una buena ley, pero la vas a aplicar mal. De hecho, la CEDAW ya nos ha requerido por esto al Estado español en más de una ocasión. Oiga, que una de las cosas que nos critican, el SAP, la carga probatoria que recae sobre la acusación es tan alta en España que quedan impunes muchísimas conductas delictivas en materia sexual porque el testimonio de la víctima no es creída. Y sin embargo, la crítica es la presunción de inocencia. Claro, sí, que no tenemos, que ya no existe la presunción de inocencia, o sea que es paradójico, ¿no? Cuando es al contrario. Claro. Quizá en este momento en España estemos en un momento en el que las leyes, la letra de las leyes puede ser igualitaria, pero lo que falla con una generalidad importante es la mentalidad de quienes han de aplicar las leyes. Porque esa mentalidad igualitaria lo sabemos porque en el ámbito judicial ocurre lo mismo que en el resto de la sociedad, pero un poquito más, porque el Poder Judicial es muy conservador, es un reducto ahí que además yo tampoco le veo fin a esa mentalidad de conjunto, ¿no? Del Poder Judicial, en tanto en cuanto tampoco están
cambiando el sistema de acceso al Poder Judicial. A la judicatura entran mayoría de mujeres, pero eso tampoco cambia las cosas, no es cosa de ser mujer o de ser hombre, ya lo sabemos. Ha entrado mayoría de mujeres, la media de acceso han sido 5 años, 300 y pico temas, y no tener otra cosa en la cabeza que esto. Pues, Y no trabajar ni en otra cosa. ¿Quién se lo que puede no han permitir podido para empezar? compatibilizar esto. ¿Quién se lo puede permitir? Decía Teresa, claro, ¿quién puede acceder a ser un juez en este país? Claro, y esa abstracción de la sociedad en la que vives, pues te hace vivir en otra onda. Si a esto le añades que después de aprobar pasas un año por lo que yo llamo la escuelita judicial, que es donde los ahorman ya definitivamente para que se crea que son absolutamente independientes de todo y de todo, incluso de sus prejuicios, Claro. pues nos encontramos lo que nos encontramos aunque tengan 28 años. O sea, como en todo hay una parte de verdad. Claro que los aplicadores de la ley son machistas, claro que la justicia, como decías, es un reducto todavía muy patriarcal, pero para que todo el mundo lo pueda entender, ¿por qué están viéndose reducidas las condenas y por qué están saliendo violadores a la calle? ¿Qué pasa con esta ley? ¿Cuál es el problema? Pues la consecuencia de esta ley está escrita en el Código Penal y en la Constitución. Todos aquellos condenados con anterioridad que hayan tenido una pena superior a la que les hubieran puesto por esta nueva ley, les reducen la condena. Si están cumpliendo pena de prisión, pues también les afecta la reducción y salen a la calle. Eso no depende eso sí que es literal, o sea, ya no depende de la mentalidad de quien aplica esa ley, porque es que eso lo dice el artículo 2.2 del Código Penal en relación con la Constitución. Montero, por ejemplo, ha explicado, es que hay jueces que lo están aplicando bien y hay jueces que lo están aplicando mal. La mayoría de jueces están aplicando la ley de forma correcta y no están rebajando penas, pero hay una minoría de jueces que está decidiendo rebajar penas a agresores sexuales. ¿Esto puede ser así? A ver, Irene Montero ha dicho muchas cosas que debía haber callado. Ha dicho que todos los jueces son machistas y que el machismo de los jueces es lo que estaba dando lugar a excarcelaciones y a revisiones de condena. Eso no es verdad y no se puede decir, yo me enfado mucho, porque eso nos quita muchísima razón y la tenemos. Pero no podemos hacer una crítica general cuando además la criticada eres, o sea, quien... La causante eres tú. De que eso está ocurriendo Claro. es lo que tú te has empeñado en responsable. meter en una ley. Asume las consecuencias, explica por qué ocurren las cosas. Porque yo he leído unas declaraciones de una de las catedráticas que contribuyó a la elaboración de la ley, dice que no pensaron en la retroactividad. Por favor, ¿cómo no vas a pensar en la retroactividad? Si es que es elemental en derecho penal, pues es un poco como en la ABC. Esto es así. Y todos aquellos condenados estaban esperando, pero como agua de mayo, que esta ley se publicara en el boletín para ir corriendo a pedir reducción de penas. Es que tienen derecho a esta reducción de penas. Si ellos como jueces no se pueden negar a aplicar el Código Civil y la Constitución española, pues es que evidentemente el problema no está en el juez. No. Para que quede claro, cristalino. El problema está en la letra de la ley. Y cuando una ley tiene una reducción de condenas para unas conductas que antes tenían una condena superior y esa condena ya está puesta y la sentencia es firme, evidentemente el juez tiene que aplicar la ley más favorable. Y si esa sentencia no fuera firme porque estuviera en trámite de recursos, como ha ocurrido con alguna que estaba pendiente de recurso de casación en el Tribunal Supremo ha aplicado la ley nueva porque es más favorable. O sea que, Altamira, para que nos entendamos, si un reo conoce este principio de nuestra ley, no podemos creernos que la ministra y todas sus asesoras de justicia no la conocieran. Pero por supuesto que sí, pero además es que, bueno, la delegada del gobierno es magistrada, se sabe, pero además, no al comienzo en la exposición de motivos de lo que fue anteproyecto de ley, sí se mencionaba el antipunitivismo.
pero eso tiene unas consecuencias cuando tienes el poder y lo llevas al boletín oficial del Estado y las has de asumir. Pero claro, es terrible que ahora, hoy, tenga que entrar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para remediar en lo que se pueda, porque no va a tener efectos retroactivos, porque va a contener unas penas más elevadas, con lo cual ahí ya hay todo un colectivo, desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí, hasta que sea modificada, si lo es, que toda esa gente se va a beneficiar de esa benevolencia de las condenas. Y fijaros, yo quería deciros también, en España las condenas por los delitos sexuales son muy pequeñas. Frente a lo que se está haciendo creer de que son penas muy elevadas, no. La cuantía máxima de la pena de privación de libertad es elevada, es verdad, son 15 años, tal, pero es que no se aplican prácticamente nunca. Mirad, en la estadística del año 2021 del Consejo General del Poder Judicial, tan solo hubo 3.500 y pico sentencias condenatorias por delitos sexuales. Muy pocas. Muy pocas. ¿Vale? De estas 3.500, el 60,4% la condena era entre 0 de penas de privación de libertad, iba de 0 a 2 años. Es decir, no entraban a cumplir prisión. Con lo cual eso es una benevolencia con este tipo de delitos enorme. Si tenemos en cuenta además que solo se denuncia el 8%, llegaremos a la conclusión de que en España hay una situación de impunidad para los delincuentes sexuales. Estas cifras son públicas y lo mismo que las tengo yo, las tiene el Ministerio de Igualdad. Por tanto, en esta situación, en esta concreta situación, la política pública que se espera no es de reducción de condenas. ¿Y cuál es el camino a seguir ahora? Eso. Perdona, Sua. Que la propuesta del Partido Socialista es reponer en cuanto a las penas la situación a donde estaba antes de, o sea, en el Código Penal anterior. O sea, no tocar las penas en definitiva, mantener el resto de, bueno, la desaparición del delito de abusos sexuales, solo un delito de agresión sexual. Supongo que la definición del consentimiento la seguirán dejando y repondrá las penas. No habrá más penas, pero no habrá menos penas de las que había anteriormente, que es lo que yo creo que había que haber hecho desde el principio. Ellas explican o justifican esta reducción de penas por la parte más baja, diciendo que han aplicado una serie de agravantes en la ley que si el aplicador los tiene en consideración, las penas siempre van a ser mayores que las que había anteriormente por el delito de abuso. Pero claro, sabemos que un delito que ya ha sido juzgado no se puede volver a juzgar. Quiero decir que para los que están en la cárcel, ellas ya sabían lo que iba a pasar. Pero y además porque hay que reducir la pena mínima para conductas que son agresiones sexuales. ¿Qué razón hay? Que esa es la tenga que pregunta. entrar en juego la estimación de agravantes, que por otro lado todavía añade más dificultad probatoria para la acusación, para la víctima en el pleito. Y que ahí sí que además dependería del aplicador de la ley quererlos tener en cuenta o no, que se supone que es lo que se está intentando. Las agravantes es una apreciación probatoria del juez. O sea, que es una estrategia fallida para acabar con el sesgo machista de los jueces, porque si les está dando más poder todavía. Claro, pero fijaros que además la crítica que se nos hace desde organismos internacionales es que se exige una cantidad desmesurada de prueba a la víctima, a quien acusa, a quien denuncia. ¿Crees que la reforma tendría que ir por los derroteros que ha ido? Claro, no Yo tiene creo sentido. que no. En realidad yo creo que esta legislatura está pasando sin abordar problemas graves. Por ejemplo, yo creo que España, que somos un país puntero en luchar contra la violencia machista, no hacer nada frente a la prostitución, que somos el burdel de Europa, eso a mí me da mucha rabia que pase la legislatura sin abordar. No se puede comprender cómo no se ha aprovechado esta ley precisamente para meter el tema de la prostitución cuando
se está hablando continuamente de la idea del consentimiento bien entendido. A la víctima ya no le preguntamos si se resistió, si contra ella se empleó suficiente violencia como para determinar que ha habido una agresión sexual. La pregunta a la víctima es: ¿consentiste? Y si no hay consentimiento, si no hay un sí, es agresión sexual. O sea, no se puede comprender que no lo metas. O sea, porque además es un momento, yo creo, social perfecto para hacerlo. Estás explicando lo que es el consentimiento y al mismo tiempo... Bueno, es que la agenda queer, que también pone en el Boletín Oficial del Estado, Podemos, es regulacionista de la prostitución, no cree que la prostitución sea violencia sexual. ¿Cuál es tu punto de vista sobre algunas de las declaraciones en torno al consentimiento de la ministra cuando ha afirmado, y para mí esto es paradigmático, porque cuando estaba empezando todo el tema de la ley del solo sí es sí, veíamos que era necesaria sobre todo para que se entendiera el tema de los abusos sexuales infantiles, que los niños no pueden dar un sí porque son niños, porque son menores de edad. Y sin embargo, escuchábamos a la ministra no hace tanto y en varias ocasiones hablar de que los niños tienen derecho a dar su consentimiento. Independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñes tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran. Tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Quisiera pensar que no sabe bien qué dice. Yo también he querido pensar que se expresa mal. Quisiera pensar en esto, porque ella es madre. Y si supiera bien qué hay detrás de los abusos sexuales infantiles, sabría que no hay edad mínima de un menor, de una niña, de un niño para ser abusado. No la hay. Exacto. Y que bueno, que la pederastia convive con todos nosotros, con todas nosotras, y es muchísimo más extensa de lo que pensamos. Una asociación ha planteado crear una comisión en el Congreso, en el Senado me parece, para hacer una investigación sobre los abusos sexuales infantiles en tratamiento judicial. Porque, bueno, lo primero es que no se denuncian tampoco, sabéis, hay determinadas estadísticas que hablan de que se puede denunciar alrededor del 10, el 15%. Sí. El 70% no llega a juicio. No llega a juicio porque... De ese 10-15%, el 70% no llega. No llega a juicio porque o bien es archivado o bien es sobreseído. En mi experiencia profesional, cada vez que he asumido denuncias por abusos sexuales infantiles, fundamentalmente de abuelos paternos, han sido unas experiencias negras, horribles, porque no prosperan, porque no pueden prosperar. ¿Por qué no prosperan estas denuncias? Porque los niños y las niñas no son creídos. Ya entra en juego el síndrome de alienación parental. Estos niños tienen un discurso aprendido de las madres para perjudicar a los padres y estamos en... Entonces ahí hay un pozo tan grande de utilización de los niños y las niñas para placer sexual de los adultos. Debe de saber que esto es una realidad muy grande para hacer esas afirmaciones. ¿Cómo no lo vas a ver, Altamira? Bueno, pues ya es maldad. O sea, si hay conocimiento, decir esto es maldad. Pues hay que seguir. Esto es muy triste, que a estas alturas estemos con... Es muy triste. Las mujeres que han visto poner en libertad a su violador antes de tiempo, ¿sabéis el esfuerzo que tiene que hacer cada mujer para denunciar, para mantenerse y para conseguir una sentencia condenatoria con cárcel? ¿Sabéis el esfuerzo tremendo? Y que de repente ahora, porque al otro lo sacan por una ley de las de Podemos, le tengan que poner una pulsera para que el otro no se vengue de la acusación que ella le hizo. Esto no hay derecho. Esto no hay derecho y no ha habido derecho tampoco a la respuesta un poco, yo pienso, irresponsable y soberbia, esto es una opinión,
que se ha dado, porque pienso que se podían haber explicado las cosas de otra manera y aceptar los errores, que creo que no es algo que nos puede pasar a todos, pero saber parar y saber decir, es cierto, esto no está bien, vamos a intentar enmendarlo antes de seguir adelante, cuando tanta gente les estaba avisando de lo mismo, ¿no? Incluso se ha llegado a hacer mofa, o sea, Pam, por ejemplo, ha llegado a hacer mofa sobre que, bueno, que esto era un mito, ¿no? Lo de que los violadores iban a salir a la calle. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan, o incluso miles, oleadas. No son feministas ni son izquierdas. Exacto. Yo sobre todo, y esto también es mi opinión, no son feministas, son mujeres que ahora no tienen capacidad de dar marcha atrás a sus declaraciones. Yo creo que porque, claro, aquí están vendiéndonos la moto de que son el partido de las mujeres, el partido más feminista de la historia, y claro, ¿cómo nos van a explicar y nos van a decir, bueno, pero creemos en el no punitivismo, bueno, creemos que es que hay que soltarlos antes? Saben que cualquier mujer estaría en contra de esa posición frente a la violencia sexual que vivimos, que hemos vivido todas en mayor o menor medida. Entonces no pueden sostener las dos realidades. Y que no es que las mujeres seamos muy malas porque queramos a los hombres en la cárcel, pero es que no tenemos otras maneras de defendernos, ¿eh? Bueno, si quieren, que ¿tienen otras propuestas para que nos defendamos de la violencia sexual? No, ya lo ves sí, que no. Claro, pero quiero decir... Quiero decir, ¿a dónde están abocando a las mujeres si la justicia no es justa con nosotras? Mirad, es que defienden el antipunitivismo y a la vez están defendiendo la justicia restaurativa, que la justicia restaurativa consiste en que en temas penales, sobre todo de violencia machista, exista una intermediación, o sea, la mediación que está prohibida por ley. En esos casos, que supone que la víctima tiene que ir a reunirse con su maltratador, o sea, ayudarle a él para que, sí, o sea, si es que los daños de las víctimas importan una mierda. Son también quienes defienden la coordinación de parentalidad, que como sabéis... Es que no, o sea, es el nido del sapo. Bueno, y bueno, es el síndrome de alienación parental con otro nombre. A mí me está sonando esto del antipunitivismo y la restauración a pobrecitos los hombres, mujeres, sí, cuidemos de nuestros pobrecitos hombres. El centro es cuidar, el feminismo es cuidar. A ver si es que con tanto cuidado nos vamos a descuidar nosotras. Pues por ahí andan, dolor de cabeza con estas chicas, de verdad, es que... En resumen, qué desgracia, qué desgracia. Sí. Muchísimas gracias, Altamira, por este ratito que has estado con nosotras. No nos lo podías haber explicado mejor. Y yo creo que repetiremos porque, como bien has abierto la puerta, tenemos muchos temas pendientes por ahí. Tenemos que conseguir una justicia que sea igualitaria, una justicia que se quite todas las capas de estereotipos y de prejuicios y que nos mire pues como si mirase a un varón, ni más ni menos. Ni más ni menos. Pues muchísimas gracias, Altamira. Gracias, Altamira. Gracias a vosotras.